yo quería incidir un poco en el tema de las inversiones porque el propio presidente de la República ha dicho que su gobierno va a buscar justamente persuadir y explicar a las comunidades los costos y beneficios de lo que significan las grandes inversiones en el país, ¿no? Y esto tiene que ver, en definitiva, con el tema de cómo destrabamos las inversiones, pero también cómo bajamos el nivel de conflictividad social que existe en el país. Entonces, en esa óptica, yo quería a ambos preguntarles, ¿qué hacemos en situaciones que a veces el nivel de conflictividad más está asociado al tema político, al tema de intereses políticos, ¿no? Y se deja al margen incluso los beneficios colectivos, los beneficios a la población, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay proyectos que tienen una alta incidencia de orden político y el Estado muchas veces no ha estado presente, ¿no? ¿Cuáles ven ustedes desde esa perspectiva, tomando un poco en esencia lo que ha dicho el presidente de la República? ¿Qué hacemos para destrabar inversiones, bajar el nivel de conflictividad y apostar para que estas inversiones lleguen en el momento preciso a las regiones? Yo te quiero decir algo. Creo que en los últimos años a las regiones nos tratan, primero, son corruptos, y dos, son conflictivos. Entonces, ¿para qué les damos tanto presupuesto? Y no dejan de hacer ningún proyecto, se oponen a todo. Es lo que han manifestado algunos de tus colegas. Pero te digo, en este año y 7 meses de trabajo hemos hecho un esfuerzo mancomunado, porque aquí no es esfuerzo de Edwin Licona y Fernando Quiñones, es esfuerzo de los 25 gobernadores regionales, incluido Ica, Ancas, que estuvo alguna vez en dificultades, y Cajamarca, que tenía el vicegobernador haciendo la gestión, comprometidos primero en limpiar la cara de la institucionalidad de nuestros gobiernos regionales. Acá no se trata de limpiar nombres, acá lo que hemos hecho es un esfuerzo para la institucionalidad de los gobiernos regionales, que sean creíbles, que tengan la confianza de la población, y lo segundo que hemos hecho es tratar de mantener la paz social en nuestras regiones para que las inversiones de nivel público y privado tengan la viabilidad y el dinamismo adecuado. ¿Quién no quiere una inversión privada responsable con el medio ambiente y además que reconozca nuestra identidad cultural andina? Con esos dos aspectos estamos totalmente de acuerdo con la inversión privada, que fluya, que haga los mejores servicios. Hablábamos del agua, hablamos de residuos sólidos. En este momento la basura es un problema en muchas regiones del país, como Cusco, que es una ciudad capital histórica de América y que necesita mostrar fortalezas a los visitantes turistas. Entonces, ese esfuerzo mancomunado significa también que el destrabar los principales proyectos de inversión de nivel privado, como que ha ocurrido con el gasoducto sur peruano, este detenimiento no le hace bien al proyecto, pero ha pasado por estos temas de escándalo de empresas brasileñas que lamentablemente han perdido la confianza de las entidades financieras internacionales, pero ese destrabe creo que con la participación de Pedro Pablo Kuczynski y su equipo técnico, que además han sido técnicos y reconocidos a nivel mundial, creo que ahora sí va a poder fortalecer el reimpulso a ese proyecto, e indudablemente empezar un proyecto como Aeropuerto Internacional de Chinchero significa también fortalezas en las entidades financieras internacionales que le den la oportunidad de ya empezar al consorcio Cunturuasi y este proyecto de inversión. No solo eso, en este momento las regiones, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, tienen un discurso mancomunado. Aquí Ferrano no está yendo por su lado, ni Edwin Licona, ni los otros gobernadores por su lado. Aquí andamos juntos. Los alcaldes también, con la AMPE, nos han mostrado sus fortalezas, y le hemos dado los dos brazos de respaldo al gobierno de Pedro Pablo para empezar bien, empezar fortalecidos y no seguir teniendo las necesidades que hay. Miren, seguro en un momento se han quejado, en la convención, de donde emerge el gas, y que en Lima cuesta 23, 24 soles el balón, en promedio, en la convención cuesta 50, 60 soles. Entonces, también la población tiene sentido en hacer el reclamo correspondiente. En el país tendríamos que hacer algo, de repente como en Bolivia, hacer un subsidio eventual para que esa población reconozca que si el recurso que nace en su región también le sirve para el desarrollo de su zona. Seguro que son las transferencias de canon las que deben revertir esta situación. Sin embargo, también a muchos municipios les hemos dado de un día a otro bastante canon y no los hemos capacitado adecuadamente en el sistema democrático para que esos alcaldes puedan emerger proyectos de inversión que sirvan y venzan las principales brechas en sus poblaciones. El presidente
de Bolivia nos ha invitado el 4, 5, 6 de agosto para visitar Bolivia para ver el tema de masificación. Ya la presencia del gasoducto sur peruano ha hecho que los gobiernos regionales del sur estemos atentos a la gran posibilidad de agroindustrialización, entrar a un nuevo desarrollo y un proceso de masificación que va a atender los principales servicios básicos y económicos a nuestras poblaciones del país. Así que será un buen momento también para ver esas inversiones como son los teleféricos. ¿Quién no quisiera visitar Machu Picchu en vez de irse a un autobús, en un funicular o un teleférico y expectar no solo la grandiosidad de Machu Picchu, sino el medio ambiente y la naturaleza, que es extraordinario en esta zona? Es esa misma pregunta que le plantea. Sí, para agregar a lo que comenta Edwin, efectivamente los gobiernos regionales me parece que estamos haciendo bastante para limpiar esa mala imagen que pudo haber habido. Las mancomunidades son unas instituciones exitosas. Yo me reúno todos los meses con los gobernadores de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, y hacemos reuniones alternadas. En fin, ahí vamos trabajando. Pero respecto a su pregunta, yo quiero acotar, usted mismo lo mencionó, ¿no? Son unos pocos que se oponen y se perjudican unas mayorías. Lo que he aprendido y he corroborado en esta experiencia de gestión pública es que en democracia no existen las unanimidades. Siempre hay los que se oponen, muchas veces con argumentos absurdos, a veces son, por supuesto, intereses turbios. Déjeme decirle, Huacachina es un destino turístico muy importante y estaba moribunda en enero del 2015. Casi Como seca, nosotros ¿no? hemos sobreexplotado el acuífero, y eso es lo que tenemos que resolver, se secaba. Entonces, nosotros entramos en enero, y en enero los ríos tienen agua. Entonces, le metimos agua de río a la Huacachina. Me denunciaron, ¿no? La Huacachina se moría ese verano, y nosotros la salvamos, bombeándole agua. Se ve que hay mucha gente pues que no ha vivido la infancia que nosotros hemos vivido. Nosotros nos bañábamos en el río toda la vida y muy bien, somos 11 hermanos sin ninguno. Muy saludable. Y nosotros salvamos la Huacachina con agua de río, ¿no? Después, hay un proyecto de agua potable para Ica. Y claro, hay que hacer una toma en el río, en los molinos. La gran mayoría de la población, yo digo 280.000 personas, estaban de acuerdo. Y aparecieron unos 100 opositores. Y por supuesto los periódicos felices con el conflicto, ¿no? Felices. Los famosos frentes de defensa, ¿no? Frentes de defensa y todo lo demás. Entonces, Ministerio del Interior y policía. Policía para resguardar al contratista, punto. No hubo ninguna afectación, ningún atropello de la policía, ni mucho menos. Y dos señoras violentas literalmente mordieron a la policía y le aplicaron la ley de flagrancia y terminaron detenidas. Felizmente ya salieron, pero ha sido una lección interesante. Y así por el estilo. En la autopista, hoy día en Tambo de Mora hay 2 casuchas. Yo le llamo chozas, ¿no? Y la autopista está lista, excepto en ese par de puntos. Y medio Perú sufre por no tener lista la autopista, ¿no? Sufre Cusco, sufre Puno, sufre Madre de Dios, por supuesto Tacna, Moquegua, Arequipa, obviamente Ica también. Entonces hay 2 individuos que están afectando el bienestar de 15 millones de peruanos. Eso está muy mal. Yo creo que hay que ejercer la autoridad en su justa medida, sin atropellar, pero el interés de las mayorías tiene que primar sobre el interés de las minorías. Y eso es lo que suele suceder con la basura de Cusco, con el aeropuerto. Siempre va a haber oposición, siempre. Es imposible la unanimidad, pero hay que preguntarse. Y solo sentirlo, no hay que hacer una encuesta, un referéndum, sino sentir. Si la mayoría está a favor, uno tiene que ir con el rigor que nos da la ley, ¿no? Entonces, yo veo en el presidente Kuczynski esa determinación. Ojalá no me equivoque.
y si quiere una crítica constructiva del presidente Ollanta, que se va, que a mí me ha atendido bien y en general a los peruanos, es que fue débil en ese aspecto. Apenas apareció una oposición, paró todo, ¿no? Y eso explica Chincheros, eso explica el gasoducto, eso explica la basura, eso explica el agua. Fue muy timorato en ese aspecto. Ojalá, sin para nada hablar de abusos y atropellos, sí aplicar la ley en favor de las mayorías. Y creo que nos va a ir mucho mejor. Ayer Pedro Pablo, dijo diálogo social, ¿no?, frente a los conflictos. Sin embargo, dijo, pero haremos caso a la población. Claro. Ya resulta peligroso en esa parte, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber diálogo social, pero también principio de autoridad. Si hemos sido elegidos es para tomar decisiones, buenas o malas, en el buen sentido de la responsabilidad. Tenemos que asumir responsabilidades que seguro van a ser en algún momento, como lo dijo Fernando, muchas denuncias. Por eso es que en este país muchos jóvenes y niños rehuyen a la oportunidad política. Si a ustedes le pregunto como padre de familia, ¿quieren que sus hijos sean políticos? Seguro me dicen, bueno, congresista sí, pero gobernador, alcalde, ni presidente de la República. Bueno, pero el otro tema es que, como bien mencionó el ingeniero Sillones, el tema, por ejemplo, de esa visión mancomunada para resolver los problemas. Y allí vamos, entonces. Se han dado casos en el Perú, cuando hemos recorrido y se han hecho muchas propuestas de desarrollo en diferentes regiones, hemos encontrado, por ejemplo, una visión un poco cerrada del asunto. No, esto me pertenece, este es mi recurso y yo lo tengo que administrar y solamente para mi región. Y hemos encontrado, por ejemplo, proyectos de vías y de carreteras que podrían haberse hecho, ¿no? Que conecten localidades de varias regiones, pero una región tenía el recurso, el otro no lo tenía en ese momento, no podía poner la contraparte, entonces dijeron, bueno, hacemos la carretera hasta donde termine nuestra región, y ya ahí ustedes verán. Entonces una carretera que no conduce a ningún sitio. O los internos. Entonces, también. ¿Cómo manejar esto, ingeniero Sillones, de manera transversal los proyectos? Por ejemplo, estamos viendo la Mancomunidad Regional de los Andes, al cual ICA pertenece, que está trabajando ya la semana pasada ha estado aquí por más de 40.000 millones exponiendo y planteando proyectos hacia los inversionistas. ¿Cómo hacemos entonces esto para contagiar al resto del país de que hay que sumar esfuerzos, áreas territoriales, recursos humanos, recursos naturales, y que estos beneficien no solamente a la región donde está concentrado el recurso, sino también a las otras, y compensar de alguna manera a los que no tienen? Fíjese, en ICA no practicamos ese egoísmo, ¿eh? Todo lo que es vialidad, en buena hora, que cruce nuestras fronteras y nos integre. En ese sentido, yo noto lo mismo de mis pares andinos, ¿no? Todos los puentes que estamos haciendo a través de la mancomunidad, las vías de comunicación. Yo no niego que por ahí haya alguna autoridad un tanto especial, por decirlo menos, ¿no? Pero hay gente, sí, que son en ese sentido egoístas. Ahí, pues, la autoridad nacional tiene que ponerlo en vereda, como se dice, ¿no? Pero, efectivamente, somos un país unitario, ¿no? A mí me parece muy justa la ley de canon, ¿no? Ahí donde se explota el recurso, tiene que compartirse la riqueza, a través del canon, y por eso nosotros en ICA promovemos la ley del canon hídrico. Si la sierra nos va a dar aguas sobrantes, ¿no? ¿Por qué no compartir la riqueza de la costa con la sierra? El caso de Majes-Iguas es un caso emblemático. ¿Cuántos conflictos hubieron porque Espinar le ceda aguas sobrantes a Majes-Iguas? Es verdad. Ese río vierte al Atlántico. Es verdad, así lo quiso Dios. Pero Cusco puede optar por compartir parte de esas aguas sobrantes y generar un emporio agroexportador en Majes-Iguas. Son 38.000 hectáreas que jamás rindieron un centavo de tributos. Es un desierto. Eso, con el agua de Cusco y Espinar en concreto, va a generar un emporio. 38.000 hectáreas es más grande que todo el valle de Ica. Ica es el principal valle agroexportador del Perú. Genera $700 millones de exportaciones al año. De ahí, impuesto a la renta es una muy buena cantidad. ¿Por qué no compartir
parte de esa riqueza con la sierra generosa que nos da el agua, ¿no? Entonces, tenemos que hermanarnos. El agua es un instrumento de hermanamiento muy importante, ¿no? Y nosotros estamos planteando la ley de canon. Hemos hablado con los congresistas electos, la mayoría de ellos, y con el propio presidente Kuczynski. Y hay un avance en eso. Estamos avanzando. Y eso va a hermanar a la costa con la sierra. Eso va a ser, como diría un político un poco guachafo, diría yo, es histórico, ¿no? Es histórico que no solo sea el canon gasífero o el canon minero, que son agotables, ¿no? Agotables. El canon de agua es a perpetuidad, porque es recurso natural renovable, ¿no? Y yo estoy súper entusiasmado con la posibilidad de que este Congreso nuevo promulgue la ley de canon hídrico y que la sierra tenga esa parte de la riqueza, rompa esas barreras que rompa esa barrera. Espinar es hermano de agua de Majes, Siguas, eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Y así todo, pues, ¿no? Huancavelica, Ica, Pasco y Junín con Lima, ¿no? La Libertad con el Callejón de Huaylas, Olmos con Cajamarca. Olmos es un emporio hoy día, y Cajamarca, 0 soles. Ni las gracias, ni las gracias. Es verdad, el río Huancabamba vertía al Atlántico, pero ¿por qué no compartir la riqueza de Olmos, que hoy día tiene ya más de 15.000 hectáreas de frutales? Con la zona de Sierra de Piura. Con Cajamarca y con la Sierra de Piura, ¿no? Entonces, yo sí creo que nos vamos a hermanar a través de estos instrumentos innovadores. Ingeniero Licona, también tenemos, usted mencionó por ejemplo el tema de la masificación del gas, ¿no? Y ha hecho también, ha hecho alusión de una figura de que el gas sale de Quillabamba, pero el gas es más caro en Quillabamba que en el resto del país, y esto es, se ha dicho muchas veces, pero no solamente es el caso de Quillabamba, sino el caso de todas las regiones por donde pasa un tubo que viene a Lima a beneficiar con el gas a Lima, y las otras regiones no tienen gas hasta este momento. Entonces hay un tema de masificación, pero el tema es las trabas que se han generado con esto, y la poca, una capacidad que no estuvo quizás a la altura para llevar adelante una gestión, habido cuenta que ya están puestos los proyectos allí. Existe una licitación ya dada a una empresa, están listos 10 ciudades para empezar a tener los beneficios de la masificación de gas, y también ya hay proyectos que están destinados a varias ciudades para empezar a trabajar y a construir las redes de distribución de gas, mientras está trabajando en el tema del gasoducto sur peruano. Entonces, ahí hay un tema por resolver. ¿Cómo lo están mirando ustedes? El gas va a llegar a 20 kilómetros del Cusco, ¿no? Así es. Nosotros ya estamos trabajando primero en la actualización del Plan de Desarrollo Regional Cusco al 2030, y creo que es un proceso en el cual también los otros gobiernos regionales están encaminados en darle el lineamiento y la visión a las regiones a corto, mediano y largo plazo. Y dentro de ello está la generación de un plan de desarrollo energético. Significa eso que todos los proyectos que significan masificación, la sensibilización que tenía una primera etapa, la ejecución de gasocentros, en distintas regiones en el sur del país, y que Cusco ya tiene listo, encaminado, tiene el terreno listo, y nos ha dicho Energía y Minas, no, tenemos que esperar que Ayacucho, Apurímac y Puno tengan los terrenos listos para empezar todos juntos. Pero el gas llega primero a Cusco. El 2017, si este proyecto es reimpulsado por Pedro Pablo Kuczynski, este proyecto llega el 2017, nos deja el Citygate de Anta, como tú lo has dicho, a escasos 15 minutos del Cusco, y ahí ya nos corresponde a nosotros llevar todo ese proceso de masificación, será gas domiciliario o vehicular, pero para eso en este momento debemos estar sensibilizando en el uso a la población. Y para esa sensibilización estaba como primer paso estos gasocentros, para el que hemos puesto expedito los terrenos, los servicios, los permisos adecuadamente. Sin embargo, Energía y Minas se olvidó y está esperando que los otros se pongan en regla. Creo que esas trabas que son un poco burocráticas en cuanto a la gestión administrativa del Estado, son trabas que tiene que vencer este gobierno, haciendo seguro una reingeniería en los procesos de gestión, como es el SNIP, como son los distintos ministerios.
¿Quién puede dudar hoy día que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene más poder que el mismo presidente de la República? Es más fácil hablar en este periodo con Ollanta Humala que con el ministro de Economía y Finanzas. Así que el último día lo hemos querido saludar para conocerlo muchos, porque seguro con muchos no ha hablado bastante, y si son regiones que están muy lejos, peor aún. Este gobierno nuevo, que además muestra una parte técnica importante, hay que reconocer que Pedro Pablo, además de ser ministro de Economía, premier, y Fernando Zavala también ministro de Economía, tiene toda la sartén por el mango, tiene toda la experiencia. No podemos esperar demasiado tiempo para que ellos tomen decisiones. Después de este mensaje, que nos deja algunas brechas de gestos, el mensaje seguramente no es decir vamos a llegar de tantos puntos a tantos puntos, porque ahí sí ya vemos un poco de demagogia, como que lo hizo ya este gobierno. Necesitamos además que haya algún gesto, ¿no? Nos diga, sí vamos a articular adecuadamente con los gobiernos subnacionales, porque esa fue la otra cara, la otra mejilla que le dimos. Entonces faltó un poco eso, pero al margen de que falte eso, este gobierno es totalmente técnico. En los primeros 30 días tiene que haber no solo gestos, tiene que haber decisiones importantes de destrabar inversiones, fortalecer algo que estamos pidiendo, esa pequeña transferencia para cerrar los proyectos. Ya Contraloría lo dijo, más de 900 proyectos paralizados por falta de recursos. Lo que faltó es que Contraloría diga quiénes son los culpables, porque ahí, entre comillas, ha dicho, los gobiernos regionales tienen paralizado muchos proyectos, ¿y por qué no decimos quién fue? ¿O en qué periodo? ¿O por qué problema de algún ministerio que no dio recursos? Entonces, también nosotros, miren, además de cambio de nombre el primer año, luego la no reelección y todo lo demás, y no una reacción que no podía ser rápida, además porque estamos en el primero o segundo mes de gestión, ahora ya hemos tangibilizado y responsabilizado algo que es real. Hoy hay una política que debemos sostener en educación, hay programas sociales efectivos que deben continuar, pero también es momento de entrar a una descentralización fiscal efectiva para que las regiones tomemos decisiones. En un momento se habló del decreto legislativo 1198, el tema de turismo. Acá está Fernando, está a favor, yo estuve en contra. ¿Pero por qué yo estuve en contra? Porque el convenio cultural entre el Estado y un privado no debe ser entre el Ministerio de Cultura y la empresa privada. ¿Por qué no es entre la región y la empresa privada? Si nosotros podemos tomar decisiones. Entonces yo no me puse porque no estoy de acuerdo con la inversión, estoy de acuerdo con la inversión privada, pero ¿por qué lo seguimos viendo desde Lima? ¿Por qué no le transferimos también esa posibilidad a las regiones de tomar las decisiones sobre lo que implica esa inversión privada y la responsabilidad que es sobre ello? Mejor aún, porque nosotros pondríamos en nuestra responsabilidad llevar la paz social para que esa inversión vaya para adelante. Ahora, vamos a ir a un corte, creo. Vamos a un corte un momento, pero quisiera dejar una pregunta planteada al ingeniero Sillones. El primer viaje al exterior que va, o sea, uno de los primeros viajes al exterior que va a realizar el presidente Pedro Pablo Kuczynski es a China. Ha recibido una invitación del presidente chino, lo ha dicho públicamente en una conferencia de prensa, y va con la intención entonces de hacer una especie de roadshow, de mostrar lo que hay de potencialidad de inversiones en el país. Y dentro de ellos están pues esos recursos que, como les vuelvo a mencionar, hace una semana la Mancomunidad de los Andes, por ejemplo, ha presentado, ¿no? Y ha hecho público. Entonces, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen como regiones de ese tipo de gestión que empieza a hacer el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Pero la respuesta es después de un corte.